Esto es 4C, un podcast sobre cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento, con Carlos Guadián y Cristina Juesas. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Carlos. Hola, Cristina, ¿qué tal? Aquí estamos, un episodio más de Concedecom. Sí, al final le hemos dado nombre, ¿eh? Lo hemos vestido un poquito, ¿eh? Sí. Y yo creo que, bueno, vamos a ver en el episodio de hoy a ver cómo va. Yo creo que hemos hablado de que iba a ir. Yo creo que si lo introduces tú ya perfecto, porque Pues Concedecom es el nuevo podcast de Carlos Guadián, de Cristina Juesas, servidora. Ahora mismo estamos presentes en ebooks, estamos presentes en Spotify y en YouTube, porque nos grabamos mientras grabamos estas conversaciones para que nos podáis ver a la par que escuchar y elijáis el canal que más os guste. Y esto es lo que ha dado de sí este mes, casi nada. ¿Qué has estado haciendo ya. tú, Carlos? Un montón de cosas. La verdad es que, bueno, como sabrás, he estado iniciando, ¿no? una nueva etapa y con lo cual estoy un poco poniendo la maquinaria en marcha. Ya he hecho un par de proyectos este mes y bueno, y preparando a ver los que están entrando. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy atareado, no he parado. Y también explorando nuevas cositas que yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? Con todo esto. Explorar. La verdad es que ha sido un mes con bastante lío por mi parte también. Yo acabo de terminar de cerrar TEDx Vitoria-Gasteiz, que lo hemos tenido el sábado, iba a decir el sábado pasado, pero es que en los posteventos siempre son como esa vorágine, ¿no sabes? El sábado pasado no, el anterior. Y la verdad es que ha sido un mes de bastante lío con, bueno, pues con toda la preparación, la producción del evento, el evento en sí y el post-evento. Pero bueno, afortunadamente ya ha pasado. Organizar eventos en tiempos de COVID es algo que no sé si le recomiendo yo mucho a la gente, porque hemos sufrido muchísimo. Teníamos la incidencia en Vitoria disparada cuando hicimos el evento a 400 y aunque ahora 2 semanas después es mucho menor, ahora estamos en 100 y pico, pero bueno, pues teníamos los aforos muy limitados, todas las normativas de COVID, el tomar la temperatura, controlar a la gente donde se sentaba, comer y beber solamente en las áreas delimitadas, o sea, ha sido, la verdad es que bastante duro. Nos hemos sometido a pruebas todos PCR, los ponentes y yo misma que estaba presentando el evento y la verdad es que al final ha resultado todo bien, pero ha sido un auténtico dolor de cabeza. Y nada, ya están los vídeos online y la valoración de la gente, de momento lo que nos ha llegado es muy buena. Bueno, yo creo que sí, Sí. ¿no? Yo por lo que he podido ver y por lo que he podido leer del evento del TED por Vitoria, la gente muy contenta, muy bien con este año. Yo creo que fundamentalmente la gente necesitaba verse, fíjate. O sea, más allá de las buenas ideas que pones, del esfuerzo y los ponentes en el escenario y demás, para nosotros este año la gran diferencia es haber sido el primer evento online, el primer evento presencial en 2 años, porque claro, el anterior presencial había sido Claro. en mayo de 2019 y eran 2 años, y, y vernos. Vale que distanciados y con mascarilla, pero vernos en persona, ¿no? Sí, Que sí. este año, como hemos estado todos en casa, pues es que no nos hemos visto por la calle, no nos hemos visto, no hemos coincidido en otros eventos, no hemos coincidido en ningún sitio. Y yo creo que eso es muy importante, es quizás más importante de lo que podíamos o de lo que yo podía pensar, ¿no? Digamos, bueno, pasamos a online. Yo estoy muy acostumbrada, tú estás muy acostumbrado, ¿no? A hacer cosas online, a teletrabajar, a estar, bueno, pues deslocalizados con respecto a equipos de trabajo, etcétera, pero vernos es súper importante. Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Y se nota un montón. Yo este fin de semana he estado fuera
Y la verdad es que se ha notado que la gente ya no tiene limitaciones de movilidad ni nada, estaba todo reventado de gente, estaba todo lleno y bueno, la gente como loca, ¿no? Queriendo compartir, estar al aire libre, sobre todo con amigos, con familia. Una locura, una Yo locura. Y soy un la verdad es poco que escéptica cuando leo, sobre todo últimamente, ¿no? Bueno, no sé, especialistas decir que dudan que se pueda volver o que se vaya a volver o que la gente quiera volver a la antigua normalidad y mi percepción evidentemente es basada en mi propio sesgo, en mi propia visión y en mi propia vivencia, es precisamente lo contrario. La gente está deseando volver a tocarse y abrazarse. Yo creo vaya, que cuando todo esto pase nos vamos a volver a abrazar, incluso nos vamos a abrazar por encima de nuestras posibilidades. Va a haber más abrazos de los que había antes. Te vas a abrazar con gente con la que igual no pensabas que te ibas a abrazar nunca sí, antes, ¿no? la gente tiene ganas. Mira, yo a mis padres los vi la semana pasada, bueno, viven un poquito lejos de mí, ¿no? Y son ya mayores, tienen 85 años. Y llevábamos un año y pico desde que empezó todo esto. La verdad es que viéndonos primero muy poco, a espacios muy separados además, ahora cada vez con un poquito más de frecuencia, pero ahora ya que ya tienen la segunda dosis, pues bueno, el otro día yo fue el primer abrazo que les di y llevaba un año y pico sin poderlos, un poco por miedo, ¿no? Y por precaución Ya. y por todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero yo creo que a medida que el tema de la vacunación se vaya formalizando y se vaya extendiendo y haya cada vez más gente inmunizada, se va a volver más. Es decir, y ahora ya escuchas las noticias y ya están hablando, bueno, pues el gobierno se está planteando hacer como en California, ¿no? Que los que ya estén vacunados, pues no tengan que usar mascarilla o no tengan que tal. Entonces, claro, hay muchas cosas que la gente evidentemente está deseando volver a la vida de antes de la pandemia. Eso Sí. está, vamos, Yo más que claro. llevo sin ver a mi madre desde el mes de julio. Ah, pues vaya, fíjate. No, no vivimos en la misma ciudad. Ujú. Hemos tenido confinamientos perimetrales de la comunidad autónoma, Sí, desde después, justo después del verano. La vi en verano y por unas o por otras, sí, sí, ahora le ponen la segunda dosis y ya tenemos fecha. claro, claro, es que a Ya ver, es tenemos que, fecha. Sí, pero claro, bueno, claro. incluso con gente, ¿no? Pues ya te digo, pensando en el TEDx y en el público que asistió al TEDx, que hombre, hay gente que es conocida y algún amigo tal, y que llevábamos sin vernos año y pico, eran ganas, verdaderas ganas de Sí, sí. tocarnos, de abrazarnos, dándonos el codo así un poco raro. La verdad es que ha sido muy interesante volver a la presencialidad. Yo creo que lo más interesante de todo, además de las ideas puestas por algunos de los speakers en el escenario, ha sido volver a la Mm, gente, sí, sí. que falta hace. Dicen que leía el otro día a una podcaster que me gusta muchísimo, Isabel Cadenas Cañón, eh, que el audio tiene mucho de presencial, ¿Sí? eso decía. Ajá. Que el audio tiene mucho de presencial porque el audio llega directo a lo más hondo, ¿no? Llega a las emociones, que al final es lo que tocas cuando estás en presencial y estás viendo Claro. la cara de la gente. Quizás en el caso, el audio es diferente al vídeo en ese sentido, ¿no? En el vídeo pues no te lo tienes que imaginar, estás viendo las caras, Ahí estás está. viendo qué está pasando, pero en el audio hay algo en las voces, ¿no? Que nos hace... Bueno, evocar, ¿no? Como mínimo montas la historia, te la imaginas, la narras en tu cerebro. Eso es. Está Así que bien. La verdad es que... vamos con el audio. Oye, ¿qué tenemos preparado para hoy? Pues bueno, habíamos preparado pues algo que nos toca bastante directo a los dos y yo creo que puede ser interesante. Hemos escogido un par de libros sobre comunicación, cada uno de los dos. Y yo creo bueno, vamos a
a comentarlos. Vamos a hacer un poco de repaso de los libros propuestos. Son libros que, aunque sean de comunicación, yo el otro día cuando me pasaste tu propuesta, yo creo que son libros diferentes. Son libros diferentes. Yo he querido centrarme más un poco más porque me ha llamado más la atención, ¿no? En esa parte más de comprensión de cómo se elabora de cómo se elabora el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que son dos libros bastante interesantes. Traigo uno reciente, bueno, reciente, que es del año pasado, del 2020, y otro de 2016, que yo creo que ya es un clásico, como es el de Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, y el del año pasado es Figure Out, imagínate, de Stephen Anderson y de Carl Fast. Yo creo que también es un libro que puede aportar muchísimo. Y nada, y tus dos libros, Y que mis nada, dos si los libros que explicas podemos tú. empezar, sí. Bueno, pues traigo un libro de TED Talks, que también es un clásico, aunque el libro es de 2016, de Chris Anderson, que es el director de TED, sobre cómo preparar charlas TED, pero en definitiva pues es un poco el ABC de hablar en público. Y el segundo es Fundamentos del Diseño Gráfico, de Richard Poulan, que es de 2018, aunque tiene varias reediciones. Que me parece un libro básico, sobre todo en este tiempo en el que hay mucha gente con todas estas herramientas, ¿no? Que si Canva, que si Genially, que si, bueno, todas estas herramientas, o el mismo PowerPoint, de diseño gráfico, porque esas Sí, herramientas son de diseño gráfico, y lo importante que es tener varios conceptos o los básicos claros a la hora de ponernos a diseñar. Las herramientas están muy bien, pero luego hay que conocer un poquito el ABC para poder utilizarlas de forma correcta y adecuada. Y ujú, esos son los libros que voy a comentar. Es verdad que, bueno, los míos son quizás más prácticos o tienen un enfoque los dos mucho más práctico, más de poner, de ir leyendo según se sí, van haciendo eh, los trabajos o una charla o una comunicación, y los tuyos son más de teoría, ¿no? De qué hacer antes de ponernos a comunicar, pero yo creo que más o los unos o menos. los otros se complementan, y al final siempre es interesante, bueno, Ujú. que alguien nos cuente cosas que ha leído, ¿no? Pues sí, yo creo que, bueno, parte del trabajo que hacemos, ¿no? Yo creo que aparte también es el de la lectura y el de intentar asimilar nuevas ideas, ¿no? Nuevos conceptos que yo creo que son los que pueden abrir, expandir un poquito, pues tanto lo que podemos llegar a hacer nosotros en nuestros proyectos, como evidentemente cuando explicamos, ¿no? Cuando escribes tú el newsletter, cuando escribes con CDCom, cuando escribo yo Clubpad, pues yo creo que evidentemente hay mucho reflejo, ¿no? Yo me dejo en muchas ocasiones llevar por el libro que estoy leyendo en ese momento para un poco también poner negro sobre blanco aquellas ideas que igual la noche de antes se me han metido en la cabeza, ¿no? A la hora de querer un poco fijarlas y sobre todo tenerlas ahí, ¿eh? Entonces, ahora después cuando expliquemos los libros, pues ya veréis que algunas de las últimas cosas que he enviado con Clubpad, evidentemente, pues están muy centradas en estos dos libros. O sea que, Sí, nada, sí. pues Pues si yo creo que quieres, si vamos quieres directamente, empezar, ¿no? ¿O sí, qué? si quieres empezar con el libro de Ted, tengo que decirte que yo uno de los libros que había estado barajando no era este precisamente del TED, sí que había otro que era más cortito, ¿no? Que eran 10 ideas that created the future, que hablan también sobre TED, que es no oficial, ¿eh? Entonces han cogido algunas charlas y algunas de las ideas que han dado, pero como que estabas también con todo el tema del TED por Vitoria y todo, digo, evidentemente, digo, no es mi tema, digo, esto es Cristina, digo, yo no voy a hablar de TED.
Digo, porque evidentemente, aparte de escuchar alguno de vez en cuando, de escuchar, de estar suscrito al podcast de TED en español, ¿no? Y también de poder ver alguno que otro, algún vídeo o alguna cosa de vez en cuando, evidentemente, TED es tuyo. Bueno, mío no, pero Bueno, a ver, para quien no sepa qué es TED, TED es un acrónimo de tecnología, entretenimiento y diseño, del inglés Technology, Entertainment and Design. Son unas conferencias que surgieron en Estados Unidos en los años 80 y que, digamos, su característica es que son charlas muy cortas, de menos de 18 minutos y que se centran exclusivamente en una única idea. Los ponentes no hablan sobre 7 cosas o sobre lo que han hecho en su carrera, sino que se centran en una única idea. En los años 90, Chris Anderson, a través de su fundación, de la Fundación Sapling, compró las conferencias y convirtió, a partir de poner los vídeos de las charlas, sobre todo en YouTube a principios de los años 2000, a TED en lo que es hoy, ¿no? Tuvieron pues muchísima repercusión, mucha más de la que habían tenido cuando no estaban estas charlas online a disposición de todo el público de forma gratuita. Y lo demás es historia. En 2009 crearon el programa TEDx, donde X significa que son conferencias TED organizadas por equipos independientes de TED, evidentemente, a lo largo y ancho del mundo. Y desde entonces pues, ha habido más de 30.000 eventos TEDx. Hay, no sé, pues todos los días, pues antes de la pandemia, igual había 80 eventos TEDx en todo el mundo, ¿no? Eventos universitarios, eventos estándar, incluso eventos corporativos que tienen licencias aparte, eventos salón que son más pequeñitos, etcétera. Ahora mismo el estado de los eventos TEDx en España pues es dispar, porque con la pandemia el año pasado sobre todo hubo muchos licenciatarios que decidieron no hacer evento y este año pues poco a poco estamos resurgiendo, iba a decir, si es que esa palabra vale. Yo soy la organizadora de TEDx Vitoria-Gasteiz desde hace 7 años, acabamos de celebrar nuestro 7º evento y bueno, pues este libro que escribió el propio Chris Anderson en 2016 viene a ser un poco el resumen del método que él recomienda a los speakers de TED para preparar sus charlas. Que no significa ni que sea el único método, sobre todo método válido, ni que todos los speakers TED se hayan preparado con este método. Pero creo que sí explica muy bien para alguien que no necesariamente tiene por qué saber hablar en público, cómo dar ese paso. Esa charla, ¿no? Cómo dar ese paso, cómo dar esa charla que muchas veces puede ser la charla de tu vida, porque la audiencia que suelen tener estos eventos, pues puede ser el espaldarazo que necesites a nivel comunicativo para un proyecto que hayas hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide de qué habla el libro? Bueno, el libro habla de qué es una charla TED y qué no es una charla TED. Es una conversación que yo he tenido alguna vez con, por ejemplo, Amalio Rey, que él no es nada fan de las charlas TED porque dice que es como la McDonaldización de las charlas. Y para mí, que no estoy nada de acuerdo con él, creo que son un formato de dar una charla como hay otro tipo de formatos en otro tipo de eventos, ¿no?
que no tiene nada que ver con voy a resumir, es no, que es lo verdaderamente importante que puede darle pie a la gente para saber más sobre ese tema. Evidentemente no son 2 horas hablando sobre, dando una charla, una clase magistral sobre un tema en concreto, evidentemente no es la lectura de una tesis doctoral, es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué es una charla TED? ¿Y qué no es una charla TED? Pues una charla TED, 3 a 18 minutos, sobre una idea central. El libro te ayuda a definir cuál es esa idea central, que vendría a ser algo así como, bueno, yo tengo un post, o acabo de escribir un post, o he estado hablando 3 horas, o 2 horas, o 1 hora con Carlos sobre libros en un audio, ¿no? En un vídeo. ¿Y cuál es ese tweet? ¿Cuál es la frase que resume, Sí, sí. ¿no? ¿Cuál es mi idea central sobre la que versa mi charla en concreto? Pero también, y es algo que me parece muy interesante del libro, va un poco más allá. Nos enseña o nos da claves sobre cómo conseguir ser auténtico a la hora de dar tu charla, cómo ser creíble sobre un escenario, cómo poder vestir esa idea o darle un buen storytelling para que se comprenda bien, elegir bien los ejemplos que vamos a utilizar, sobre si tenemos o no tenemos que usar diapositivas o presentaciones de PowerPoint o similares, o otro tipo de elementos en el escenario, que yo en este caso a los speakers de mi propio evento siempre les digo que si la diapo no aporta información adicional, no necesitas diapo, es mucho más potente tu presencia desnuda, no es que tú vayas desnudo, ¿no? Bueno, Sino tu presencia desnuda desnuda. estaría bien también. Tu presencia desnuda en el escenario es mucho más potente muchas veces que poner imágenes por detrás. Mm. Muchas imágenes nos aportan cosas, pero hay otras que no necesariamente nos aportan cosas. A la hora de preparar la charla, si tenemos que memorizarla palabra por palabra o no. Bueno, pues aquí lo mismo. Depende de qué tipo de persona seas. Hay gente que necesita memorizar palabra por palabra y hay gente que es incapaz de memorizar palabra por palabra. Bueno, yo siempre digo lo mismo a la gente. ¿Tú te imaginas que Madonna saliera a cantar en un concierto y no se supiera la letra de sus canciones? Ujú. Pues no, no te lo puedes imaginar, ¿no? Bueno, imagino que se prepara muy al milímetro, ¿no? Yo las que vengo escuchando, las que he escuchado, a mí una de las cosas que quizá me ha llamado más la atención, ¿no? Un poco sobre todo lo que estabas hablando, no solamente el hecho de fijarse en una única idea a la hora de querer transmitir con toda la fuerza, sino en el hecho de que se apoyan mucho en experiencias personales normalmente. A mí eso sí que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque sí que es cierto que te llega, o sea, al estar personificado realmente es algo que te entra mucho más, ¿no? Claro, por eso, ¿por qué tú eres la única persona que me puedes contar esta idea y no es otra? Solo me la puedes contar tú porque esas historias que me cuentas, que normalmente son basadas en hechos reales, son tus historias. Eres tú la persona que ha vivenciado y experienciado eso que me estás contando. Por eso son potentes. Ujú. Porque no vale que me lo cuente otra persona, solo me lo puedes contar tú. Está ¿Vale? bien. Entonces, claro, a ese respecto, ¿qué hay más potente que alguien te cuente en primera persona algo que ha vivido? Ujú. Mm, no hay nada, o sea. Entiendo, Chris, que como método, evidentemente es también válido para cualquier otro tipo de charla, ¿no? Para cualquier otro tipo de ponente que pueda hacerse y no divagar, porque en más de una ocasión, realmente con lo que te encuentras en muchas ocasiones es, te encuentras con un ponente delante y al final acaba su ponencia y no sabes bien qué es lo que te ha explicado, ¿no? No tienes... Eso pasa por varios motivos, principalmente por dos. Primero pasa porque no han preparado una buena estructura. Cuando una charla tiene una buena estructura, empiezas por el principio y vas paso a paso hasta llegar al final.
Ujú. Y el siguiente motivo es por falta de preparación, que eso pasa muchísimo. Muchísimas personas, especialmente aquellas que tienen más experiencia hablando en público, como ese miedo escénico no lo tienen, o hablan con frecuencia y suelen hablar con frecuencia de diferentes temas, pues dicen, bueno, no necesito prepararme, ya sé qué voy a decir, ¿no? Y llevan su PowerPoint y van un poco pasando las diapos y viendo a ver de qué va la siguiente diapo para ver sobre qué se pueden enrollar. Y al final en lo que terminan, sin darse cuenta, es divagando, es lo que dices, es contando varias ideas deslavazadas entre sí, que no tienen mucho, si nos paramos a pensarlo, quizás no tengan mucho sentido contarlas todas juntas, Sí. bueno, pues por un exceso de confianza normalmente. Lo que Ujú. se busca con las charlas TED o con este método en concreto es que eso no pase. Que eso no pase. Y eso, cómo prepararse, pues si hay que memorizar o no hay que memorizar o cómo hacerlo, incluso qué ponerse, ¿no? Pensando en, pues si si me van a grabar, ¿qué no debo ponerme? Pues las típicas como cuando vas a la tele, ¿no? Las Sí, no te pongas rayitas, rayas. no te pongas rayas, no te pongas cuadros. Hay algunas cosas de lana que también hacen aguas, o sea, ese tipo o qué colores te tienes que poner, o a Ujú. quién le tienes que preguntar pues todos los aspectos técnicos, o incluso cómo controlar los nervios. A mí me parece un manual que se lo recomiendo a todas las personas que quieran hablar en público Sí. o que les toque hablar en público de vez en cuando y que no tengan mucha experiencia preparando charlas, o bien que tengan mucha experiencia preparando charlas, pero quieran buscar un formato un poco más preparado, un poco más al grano. Ujú. Me Está bien. La parece... verdad es que me parece muy interesante, ¿eh? Sobre todo porque, claro, yo con el tema TED lo que te comentaba, ¿eh? Aparte de escuchar alguna charla y sobre todo, pues bueno, o de haberla visto, de algún vídeo o de haberlo escuchado, pues tampoco no te planteas, ¿no? De determinadas cosas, ¿no? Detrás de todo lo que puede haber detrás de TED, ¿no? De toda esa metodología que estás explicando, ¿no? De decir, bueno, yo creo que en este sentido metodologías hay muchas, pero yo creo que TED ha demostrado con creces tener su efectividad, ¿no? Si no, no tendría la capacidad de congregación y sobre todo la capacidad de audiencia que, como decías tú, tiene y sobre todo las principales, ¿no? Que yo imagino que evidentemente son las que estallan, ¿no? A la hora Bueno, al final todo el mundo conocemos, o no, digo todo el mundo, mucha gente conoce las charlas de Sir Ken Robinson Ujú, o yo qué sé, las de Amy Cuddy, que son últimamente también, digo últimamente, en los últimos años, las de Simon Sinek. Hay una serie de charlas que se han puesto como ejemplo tradicionalmente o que ujú. se han hecho virales, etcétera, y que están dentro de las 25 charlas TED más vistas, incluso en la web TED.com tienen un apartado para las charlas más vistas de todos los tiempos. Pero es verdad que si vas a esa propia web de TED y buscas en el buscador, te diría que casi cualquier tema puedes encontrar charlas, no solo dadas en TED, sino dadas en algunos TEDx, en algunos eventos TED organizados Ujú. de forma independiente por gente, equipos alrededor del mundo, en infinidad de idiomas diferentes, hay en español, en euskera, en catalán, en gallego, estoy segura de que hay también, e incluso en asturiano, ¿no? Por hablar de los idiomas que hay en nuestro entorno, pero de casi cualquier tema. ¿De Sí, qué sí. quieres una charla TED? Vas, lo buscas y seguro que la encuentras. Porque al final en los eventos o las charlas TED hablan de los temas que nos preocupan a los equipos organizadores, a los equipos de curadores, ¿no? De los eventos, de curators de los eventos, los que seleccionamos cuáles son las ideas de las que vamos a hablar en nuestros eventos. ¿Cómo lo hacéis, Chris? ¿Escogéis tema y después buscáis ponentes? Sí,
¿Sí? Nosotros sí, lo hacemos, claro. Nosotros buscamos siempre, todos los años tenemos un tema paraguas. Un tema paraguas que es el tema sobre el que pivota todo el evento. Pues este año ha sido uncertain, incierto, porque Ujú. cuando pensamos en el tema que fue el año pasado, pues nos parecía que este año teníamos que explorar la incertidumbre, claramente. El año anterior habíamos explorado duality, sobre la dualidad de todo, que ni todo es bueno ni todo es malo. En la oscuridad hay luz o en la luz oscuridad, no se nos parecía también misterioso, y en aquel momento, que cuando elegimos el tema fue el año 2019, pues nos parecía que en 2020 nos apetecía explorar eso. ¿Y qué cosas pasaron después que nos permitieron explorar eso, no? Vaya, además de verdad. Son temas que son tan amplios que nos permiten, pues, abordarlos desde diferentes disciplinas o perspectivas. Entonces, una vez que tenemos el tema, siempre hay una serie de tópicos generales, ¿no? Pues, ¿de qué queremos hablar? De sociedad. La sociedad es muy, muy amplia, ¿no? De tecnología, de ciencia. Y luego aterrizamos a temas más concretos. Yo esto siempre pienso que es un poco como cuando tienes un blog, que tú ves el mundo a través de los ojos de tu blog y ves posts casi en cada cosa que haces, ¿no? En cada cosa que lees, dices, uy, esto lo voy a comentar en el blog. Uy, esto lo tengo que comentar en el blog. O en el newsletter, ¿no? En un test pasa parecido. Tú cuando ves el periódico, lo vas cribando en función de, este tío tiene una charla. O, joder, esto es una charlaza. Sí, sí, está Y bien. entonces a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto con con los speakers o con las personas que creemos que pueden hablar con solvencia de ciertos temas, o con gente que ya sabemos que ha hecho cosas que nos parecen relevantes y que nos parece que tiene una charla, y a partir de ahí pues hay gente que le apetece, hay gente que no le apetece tanto, hay gente que hay que convencerla, hay gente que, en fin. Y nosotros lo que sí hacemos es, tenemos un equipo de coaches y preparamos las charlas con los speakers. Ajá, muy bien. Les ayudamos a prepararse las Con charlas. con el método este del libro, Eso entonces. es, ¿Sí? sí. Ujú. Muy bien. O sea que le dais practicidad, ¿no? Al libro. Sería un poco como la Biblia vuestra del TED. Sí, yo este libro, hombre, en mi caso, yo hace años ya que me dedico, entre otras cosas, aparte de consultoría de comunicación, me dedico soy formadora y coach de speakers, y entonces no tiene mucho mérito que yo tenga este libro y otros muchos que se pueden ver en la estantería por detrás, sobre hablar en público, métodos de hablar en público, etcétera. De hecho, tengo un libro ahora mismo, no voy a decir más, pero tengo un libro un poco en capilla para salir próximamente al mercado con mi propio método, pero en mi caso no tiene mucho mérito. Tiene mérito que lo tengo dedicado, eso Ah, sí. mira, eso está bien. Mira, ves, ahí tienes una ventaja, porque veo que tú eres más de papel Sí. y yo los tengo en formato electrónico. Bueno, tengo Y mucho electrónico también, ¿eh? Pero el sí, papel sobre todo los libros de novela ujú, van todos hace años ya en electrónico. ajá, Pero igual hace 10 o 15 años. Pero los libros de trabajo me gusta tenerlos en papel porque, no sé, el hecho de cogerlos de la estantería y ya. tocarlos, subrayarlos. Sí, pero a mí el digital, ¿sabes? La utilidad que yo le he podido encontrar, un poco la practicidad. Y yo era mucho de papel y sigo teniendo bastantes libros en papel y sigo comprando alguno, pero sí que es cierto que ahora me decanto principalmente por el digital, por el mero hecho de decir, puedo subrayar lo que quiera, puedo pedir una traducción de una palabra, de lo que sea, en cualquier momento y casi de cualquier idioma. Es decir, yo leo habitualmente en castellano, en catalán, en inglés, en francés algo. Entonces depende hasta dónde llega mi capacidad de comprensión, pues en muchas ocasiones la verdad es que son unas ayudas muy buenas, ¿no? El hecho de poder presionar una palabra, tener su traducción o incluso poder ir a buscar información extra Ya,
sobre ese tema. Y luego, aparte, a la hora de buscar, depende qué tipo de contenidos, para mí también me resulta muy cómodo abrir un libro, irme al buscador y quiero esto, quiero esta palabra o quiero tal, entonces ¡rum!, que me saque la lista completa de poder Claro. acceder a esa información, ¿eh? La verdad es que para mí Y es muy luego también práctico. depende un poco del tipo de libro que sea. Como dices, sería muy cómodo ir a buscar esa información directamente a través del buscador. Yo tengo buscador tradicional que es marcando las esquinitas. Sí, sí, claro. Bueno, ciertamente yo algunos libros los tengo en digital, pero sobre todo los libros de trabajo, con excepciones pocas, los Ujú. libros de consulta, los libros de trabajo los suelo tener en papel. Yo creo que igual es un poco tarde para cambiar este hábito, o no, no sé. No, no, oye, cada uno. Aquí como mejor le vaya, de todas maneras yo sigo estando de acuerdo, ¿eh? Que el papel te da ese soporte físico que quizás no tienes con el digital, esa sensación de tener algo más físico, ¿no? Más real, el hecho de pasar las páginas, el hecho de poder subrayar, de hacer una anotación, de doblar la esquinita de la página, la verdad es que sigue teniendo lo suyo, ¿eh? Y yo la verdad es que cuando puedo o cuando hay algún libro que realmente me interesa, normalmente voy al papel en muchas ocasiones porque igual no lo encuentro en digital. Entonces me voy al papel y directamente ya lo tienes, aunque cada vez es cierto que cada vez es más habitual, ¿no? Encontrarte también con la edición digital de casi cualquier libro. Yo Pero bueno, este en concreto me lo compré justo antes de ir al TED Summit de 2016, que ajá, fue en Banff, y me lo metí en la maleta porque dije, esta es mi... si quiero que me lo firme alguien, tiene que ser ahora. claro. Y ha atravesado medio mundo, entonces, no sé, le tengo especial cariño también por eso. Pero es verdad que desde entonces no estaba traducido, ahora ya está traducido al español, quiere decir que se puede encontrar en varios idiomas, no solo la versión en inglés, que es la que yo tengo, Ujú. y la verdad es que a mí me parece una de las guías para hablar en público en general, más allá de que se llame charlas TED, más recomendables que hay ahora mismo en el mercado. No Está bien. está para nada pasada, pese a que es de hace 5 años, que puedes decir, bueno, pues es que a lo mejor hay algo... No, porque no se mete en los para qué, se mete en los porqués, de por qué hay que hacer o por qué no hay que hacer una presentación, no se mete en cosas concretas de diseño, que es lo que le pasa a otros libros que igual se han quedado un poco obsoletos precisamente por eso, ¿no? Porque el diseño está sujeto a modas, una Ujú. charla no. O Sí, sí, sea, es un libro más atemporal, ¿eh? eso es. Yo creo que hay muchos libros que son así. En muchas ocasiones dices, uy, es de hace 3 años, es de hace 4. Claro, yo depende qué tipo de temática, sí que tienes en cuenta la fecha de publicación porque pueden haber dejado de tener validez, ¿no? Sobre todo si es un tema más actual, ¿no? Relacionado con algún aspecto de la tecnología, ¿no? Quizás con inteligencia artificial o quizás con sociedad digital o lo que sea. Es decir, como que evoluciona todo tan rápido. En muchas ocasiones, un libro de hace 3, 4 años puede tener alguna idea fuerza que siga siendo vigente, pero en muchas ocasiones la mayor parte del libro igual ha tenido de dejar, ha dejado de tener validez, Pues fíjate, sencillamente porque han pasado otras cosas. hay un par de libros sobre todo de presentaciones, lo que te digo, que tienen más que ver o tienen mucho que ver también con el diseño en sí mismo de PowerPoints, etcétera, como presentación Zen o como el arte de presentar, que son dos clásicos Ujú. de presentaciones desde hace muchísimos años, que ahora mismo, sin embargo, los coges y están gaga. Ves esas presentaciones de ejemplo que hay en el libro y dices, Ya chirría un poco, esto ¿no? ya no, ni la forma de colocar las cosas en los diferentes elementos en la presentación, ni los colores que eligen, ni los formatos de la propia presentación, ¿no? Que ahora son todos 16:9 y cuando estos dos libros se editaron, pues eran más bien 4:3. Mm, ya no. Entonces, en este caso, yo creo que es importante también fijarse en que los manuales que elijamos sean
un poquito atemporales Ujú. en ese sentido, que no, que los ejemplos sean atemporales, que hacer un pitch de ventas es igual hoy que hace 2 años o que hace 5 años. En realidad es lo mismo que presentar yo qué sé, un informe de trimestre. Debe ser lo mismo o muy parecido hoy a como era hace 7 años, pero hay veces que en los libros sí que se busca pues esa actualidad, ese punto, ese anclaje con el hoy, quizás incluso como argumento de venta, porque cómprame a mí, no compres esto que ya está muy pasado, pero en este caso yo creo que no, en este caso yo creo que es un libro muy atemporal por eso, Mm. porque se centra en los para qué y los por qué, no se centra tanto en la ejecución en sí. Qué bien, pues bueno, tomaré nota del libro y me lo pondré ahí en mi lista de pendientes para ver cuándo le puedo echar un vistazo, que estoy seguro que me irá de maravilla, porque yo en más de una ocasión también soy de los que acaba Divagando. divagando. Sí, sí. Yo lo reconozco, ¿no? Que muchas veces, ¿sabes lo que me ocurre? A veces que sí, es cierto, y aunque me haya preparado una charla, eh, a veces me entra una diapositiva y, ostras, ¡pam! Me salta una chispa por otro lado completamente diferente de lo que lo tenía preparado, ¿no? Entonces me voy por ese nuevo camino y realmente hay ocasiones en las que dices, no, no, tienes que volver a lo que tenías preparado, ¿no? Me gusta hacer esos breaks, ¿no? A veces de decir, ostras, me viene esto y creo que puede ir bien a la hora de explicar. Al final depende un poco también del tipo de presentación de la que estemos hablando. Si tú tienes 10 minutos para hacer un pitch, si tú tienes un cuarto de hora para hacer una charla, si te vas, ya vas a tardar más de ese tiempo que tienes Claro, asignado, ¿no? sí que es cierto. Entonces, estamos hablando de cosas quizás diferentes. No puede ser que en una charla corta te vayas mucho porque entonces la gente no te va a entender. A mí me ha pasado Claro. alguna vez, ¿no? ¿De qué está hablando? O sea, ¿qué ha dicho? No, no he entendido nada porque no ha dicho palabras, Sí, pero no he hilvanado, no ha hecho pero una historia. no has silvanado nada, no me No ha estás hecho una diciendo historia. nada. Claro. Y lo importante al final de lo que queremos o de lo que se trata, yo creo que es de comunicar tu idea de la mejor forma posible Sí. para que el público, quien sea, se quede con esa idea Mm, central y quizás para quedarse con esa idea central, lo que al final recuerde o lo que recuerde sea el ejemplo personal que has puesto. mm. Sí, Bueno, sí. Bueno, yo recomendado totalmente, vamos. vale, pues hecho, tomamos nota, yo al menos tomo nota y ya te explicaré el que cuando lo lea. No sé cuánto tardará en procesarlo, pero bueno. Pues mira, yo creo que uno de los libros, el primero que comentaba yo, el de Figure Out, yo creo que viene muy al cuento, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque el libro realmente, el objetivo que tiene es intentar explicar pues bueno, toda la falta de comprensión que normalmente hay en muchas ocasiones cuando se está intentando comunicar algo, ¿no? Es decir, se centra mucho en decir, bueno, si estás intentando comprar un nuevo seguro para el coche, ¿no? O estás intentando averiguar pues algo relativo al tema de impuestos, ¿no? De la declaración de la renta. Ostras, este año han cambiado no sé qué y esto cómo lo tengo que hacer porque realmente entonces acudes a sitios que además son muy especializados y como decías, me explicabas antes, en muchas ocasiones ese lenguaje mucho más específico hace realmente difícil, ¿no? Poder comprender, ¿no? Y entonces puede haber desinformación, se puede dar información en muchos casos. No es que se llegue a provocar desinformación, pero sí que es cierto que, que lo que no se está dando es comprensión respecto del contenido que tú estás ofreciendo. Con lo cual yo creo que es un libro bastante interesante, ¿no? Porque hace un recorrido a la hora a la hora de intentar explicar cómo sucede todo esto, ¿no? Y cómo intentar transformar esa información en comprensión, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Entonces, ¿para quién crees? A mí me parece súper interesante, porque claro, yo soy una profesional de la comunicación, ¿no?
¿Para quién es este libro? ¿Profesionales de la comunicación? Sí. ¿Directivos? Yo creo que es para toda aquella persona que quiera transmitir algo, que quiera comunicar algo. Es decir, es independiente de si es un equipo de comunicación, un DIRCOM, que sea un CEO, para comunicar algo internamente dentro de una empresa, como nosotros, como cualquier otra persona que quiera hacer llegar. Es decir, esos problemas de comprensión los tenemos en casa en muchas ocasiones. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, yo cuando hablo con el niño en casa, es que, bueno, a veces es diálogos para besugos, es verdad, tenemos diálogo para besugos lo que tenemos, ¿no? Entonces, tanto por mi parte como por la suya, porque en muchas ocasiones tú dices, es que le estoy dando toda la información, ¿cómo es que no me está entendiendo? Bueno, pues porque no se le estás haciendo llegar correctamente, ¿no? Entonces a veces te lo planteas y dices, ostras, es que claro, dices las cosas de una manera que no son entendibles. Entonces, por eso te digo que yo creo que es un libro que se puede aplicar a todos los niveles. Yo creo que es muy interesante porque, mira, sobre todo cuando habla, por ejemplo, cuando comprendemos mediante asociaciones, ¿no? Es decir, a la hora de que te puede hablar, es decir, habla mucho, empieza hablando del iceberg, ¿no? Cuando utilizamos la metáfora de un iceberg a la hora de explicar algo, ¿no? Claro, lo primero que se nos viene es ese 10% visual y ese 90% que no se visualiza, y es una metáfora, es una analogía que se utiliza muchísimo, pues por ejemplo, pues para explicar todo lo que es la dark web o los procesos administrativos o yo qué sé, cualquier otra cosa, pero este tipo de metáforas, de analogías visuales, yo creo que tienen mucho arraigo y sobre todo en cómo las utilizamos, incluso en cómo las visualizamos, ¿no? En cómo lo hacemos mediante esas representaciones externas, que también le dedica todo un capítulo a esas representaciones externas, ¿no? A la hora de hacerlo. Yo el otro día precisamente hablaba además no sonaba, del viernes pasado, del jueves, Pablo Iglesias se cortó la coleta, Buah, buah, buah. ¿vale? Eso Pues sí que es una analogía. yo creo que hice un poco bueno, intenté hacer un poco de repaso porque además tenía todo esto muy fresco. Claro, a mí lo primero que me viene es decir, a ver, se ha cortado la coleta, ¿cuál es la primera imagen que me viene? ¿O cuál es la primera? Un torero que se retira. Es decir, eso lo tenemos como herencia cultural, lo tenemos, aunque uno Sí, no sea está claro. taurino, lo tenemos yo creo que muy interiorizado, ¿no? El hecho de Bueno, es que al retirarse, final, de marcar. hasta la expresión cortarse la coleta Claro, forma parte del acervo, aunque no seas taurino. Yo creo claro. que está claro. Por eso que yo creo que en muchas ocasiones, cuando realmente te explican el hecho de que se están utilizando metáforas, analogías, anclajes visuales, ¿no? Cómo lo externalizas, cómo lo materializas en algo para intentar hacer comprender algo. Y claro, yo lo decía el otro día, yo creo que Pablo Iglesias es algo que lo ha estudiado, vamos, al milímetro, y más siendo él como es, un profesor de ciencia política, todo el tema de la comunicación, toda la trayectoria que ha tenido desde el 15M, posteriormente ya bueno, pues el surgimiento de Podemos, posteriormente Unidas Podemos. Yo creo que lo tiene Esto me súper claro. está, me está recordando mucho a Dime tú, porque yo este libro no lo he leído. Sí me leí el de George Lakoff, de No Bueno, pienses como el elefante, ¿no? mm, Que al final nuestro pensamiento comunicativo se basa en marcos. sí, sí. Por eso habla de anclajes, habla del establecimiento de marcos y de marcos de comunicación a la hora de poder hacerlo, de cómo puedes introducir una idea, ¿no? Desde, pues bueno, a la hora de generar una determinada percepción sobre un determinado concepto, de la utilidad de escoger precisamente de esa analogía. Yo creo que precisamente un poco enlazaba con lo que tú explicabas del libro de TED, ¿no? Es decir, intentar eh, transmitir esa única idea a través de una experiencia, de esa vivencia, puede realmente dar esa visualización, ¿no? de la idea y realmente hacerla llegar de una manera mucho más entendible. Es decir, comprendemos a través de historias, es que no hay otra, es decir, él lo deja muy claro, es decir, Anderson y Fast, yo creo que lo explican, además es divertido porque cuando escribe uno, cuando habla el otro, pone porque cuando explican algo más personal, porque cuando yo entre paréntesis pone
soy Anderson o soy Fast, ¿sabes? Es decir, un poco lo han escrito a cuatro manos y yo creo que es bastante interesante en cómo hacen todo esto, ¿no? En cómo generamos todas esas líneas de pensamiento, en cómo absorbemos, ¿no? esas metáforas. Además, fíjate, ya lo dicen que por ejemplo, el mapa es una representación del territorio, pero no es el territorio. Es decir, con el mapa podemos hacernos una idea, por lo tanto, con una analogía, con una metáfora, podemos generar un anclaje en una determinada idea, generar un determinado marco conceptual, pero evidentemente no es todo lo que vamos a querer transmitir. Por lo tanto, también te advierten, ¿no?, sobre el hecho de utilizar todo este tipo de herramientas de comunicación a la hora de hacerlo. Es decir, vas a estar transmitiendo con esto una parte de lo que tú quieres transmitir, pero no estás transmitiendo todo en su conjunto, con lo Ya, cual hay que tener cuidado, ¿no?, en muchas ocasiones que la metáfora sea la más adecuada y sobre todo que se entienda en el sitio al cual tú la vas a estar explicando, ¿no? Porque las mismas metáforas o lo que tú quieras utilizar de metáfora en una parte del mundo puede significar una cosa, pero en otra parte del mundo puede significar otra totalmente diferente. Es decir, en muchas ocasiones, sobre todo con el tema del lenguaje, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora de utilizarlo. Yo he trabajado mucho tiempo con gente procedente de Latinoamérica y sobre todo con equipo argentino y realmente es un beso, para todos mis argentinos y mis argentinas, que es realmente, pues bueno, depende qué tipo de palabras vayas a utilizar, tienes que ir con pies de plomo, ¿no? Sobre todo en un escrito es decir, no digas voy a coger. por ejemplo. Por ejemplo, voy a coger el bolígrafo. No, voy a coger el bolígrafo, En no. México esa palabra tampoco, Tampoco es buena, ¿no? tampoco. En Tampoco es México no. bonita. Por No. eso digo que yo creo que puede ser un libro bastante interesante, ¿no? Además, a pesar de ser reciente, como te decía antes, es de este año pasado, el 2020, yo creo que también es bastante atemporal, ¿no? En cuanto a las ideas y sobre todo a lo que intentan transmitir. Yo creo que lo hacen bastante bien, ¿no? Precisamente quieren explicar eso, cómo hacerlo, y yo creo que lo hacen perfectamente, ¿no? Porque tiene muchas imágenes también, tiene alguna infografía, intentan explicar visualmente, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Es decir, explican, por ejemplo, el tema está muy centrado en Estados Unidos, evidentemente, y ellos explican un poco lo que es la locura de intentar contratar el mejor servicio, el mejor seguro médico, ¿no? A la hora de tú poderlo tener. Dice que entras, bueno, en una selva, bueno, que es totalmente hostil, ¿no? Es decir, bueno, no sabes con el tema de los copagos hasta dónde llegan, el lenguaje técnico que se está utilizando, el no sé qué. Dice, si estás trabajando en una empresa que ya te lo proporciona, pues bueno, normalmente el de recursos humanos te dice, ¿quieres este o este? Como mucho, pero dice, como lo tengas que escoger tú, dice, es una locura, ¿no? Entonces empiezan a explicar un poco cómo deberían hacer esa comunicación, los planes de seguro, para que realmente fueran comprensibles, para que la gente tuviera, o cuál es el posicionamiento, o cuál es la analogía que debes hacer con ellos para poderlo entender de una mucha mejor manera, para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Es decir, en función de mi estatus vital, en función de si tengo familia, en Ya. función de no sé qué, de Esta tal. mañana precisamente estaba hablando con mi padre de, de lo mal que han comunicado algunas farmacéuticas o lo bien que han comunicado otras con respecto a su vacuna. Y es que Ujú. sí, es verdad que no todas las vacunas son iguales porque no todas están construidas con la misma tecnología, pero dentro de las que, por ejemplo, están construidas con la misma tecnología, pues están Pfizer y Moderna. Si las dos son de ARN mensajero, si las dos tienen más de un 90% de efectividad, ¿por qué todo el mundo quiere ponerse Pfizer? Sí, sí. ¿Por qué? ¿No? Si son las dos exactamente igual de buenas. Exactamente igual, o sea, son iguales las dos vacunas. ¿Por qué una tiene mejor fama que la otra? Pues al final es una cuestión de lo que dices, es una cuestión de comunicación. Unos han Sí, comunicado sí. mejor y otros pues se han quedado un poquito por el camino. Mm. Es así. Yo creo
bueno, que puede ofrecer, el libro puede ofrecer herramientas, ¿no? Sobre todo a la hora de interiorizar y sobre todo a la hora de intentar analizar cómo se está produciendo una comunicación. Pero como te decía al principio, yo creo que puede servir a cualquier nivel, es decir, que incluso en casa para mejorar esa comunicación que tú puedes tener con tu pareja, que puedes tener con tu familia, que puedes tener incluso con tus amigos a la hora de poder hacerlo. Claro, Con tus antes fíjate, cuñados, atentos todos. con tus cuñados. Oye, Atentos todos que tenemos un momento cuñado aquí. yo solo tengo un cuñado y la verdad es que me lo quiero, la verdad es que me lo quiero un montón. Yo quiero mucho a mis 6 por 2, 12, a mis 12 Joder. más la de mi hermano 13, a mis 13 cuñados, un beso para todos. Pero bueno, claro, hay discusiones, es que son muchos. Sí, sí, hombre, como no, como para que no haya con 13 de unido. La verdad Sí. la verdad es que tela. Pero sí, sí, yo creo que puede mejorar muchísimo todos estos aspectos sin ningún género de dudas. Yo creo que además el otro libro que tú traías, yo creo que también va enfocado a las herramientas, ¿no? Como has dicho, ¿no? Aquí lo tengo en mis manos ya, sí. A ver, cuando nos planteamos hablar hoy de libros, es que para muchas de las cosas que yo hago tengo un enfoque siempre práctico, sobre todo si solo tengo que recomendar 2. Si tuviera que recomendar 15, pues entonces sí que me iría más como te has ido tú, y de hecho está muy bien porque así somos como el punto y la i, a libros un poco más teóricos o un poco más de fundamento. Pero en mi caso, los 2 que he elegido, uno para lo que es el hecho de hablar y otro para diseñar, es el que voy a enseñar ahora. Me he ido a lo práctico. Ajá. El otro libro se llama Fundamentos del Diseño Gráfico, es de Richard Poulan y es una reedición de un libro de 2016, esta edición es de 2018 y básicamente son los 26 principios del diseño que toda persona que diseñe necesita conocer. ¿Y por qué me parece un libro? La verdad es que la edición del libro es magnífica, el papel es de los que lo vas pasando y dices, cómo me gusta oler, tocar este papel, las fotografías que utiliza, cómo está diseñado el propio libro, porque faltaría más que un libro de diseño no tenga un buen diseño. Al final, ¿de qué trata? Pues trata agrupados uno a uno de todos los principios importantes que son, o sea, de todos los principios que son importantes en diseño. Desde puntos, líneas, volúmenes, formas, la luz, los colores, las texturas. Cris, ¿qué 3 principios te quedarías? Mira, a mí me parece fundamental las líneas, Ajá. las tipografías y los colores. Ajá. ¿Por qué? Pues porque las líneas son lo que hace que son lo que nos guía dentro de un diseño. Vale. Y cuando hablo de un diseño me refiero a prácticamente cualquier cosa, o sea, desde una caja hasta una web o una infografía o una presentación de PowerPoint, ¿no? Uh-huh. Las líneas son nos guían en la dirección en la que nosotros estamos comunicando lo que queramos comunicar. Y es un poco, sería en la dirección del storytelling que nosotros queremos que la gente siga. Por dónde queremos que pase cuando contamos una cosa, primero por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí. Segundo, la tipografía, porque las tipografías comunican muchísimo más de lo que nos pensamos a simple vista. Desde qué significa cada uno de los elementos de una fuente tipográfica, si son redondeadas, si son menos redondeadas, si son caligráficas, si tienen serifas, si son de palo seco. En fin, las fuentes transmiten muchísima información sobre cualquier cosa que queramos decir. Y los colores, por exactamente lo mismo. Yo suelo poner un ejemplo en mis clases de hablar en público, mis clases de diseño de presentaciones, y es un virus
en la misma foto del virus, uno de color azul y otro de color rojo. Entonces, cuando enseño el azul, les pregunto a mis alumnos, oye, ¿a vosotros esto os transmite miedo, os transmite temor? ¿Qué os transmite? Y nunca me dicen, pues me transmite ciencia, me transmite innovación, están investigando. Y el rojo, no, el rojo les transmite peligro, les transmite Claro, cosas diferentes. Pues es que los colores comunican ya por sí mismos. Si sí, sí. yo pongo un virus de color rojo, pues ese virus es mortal seguro. Si pongo un virus de color azul, pues seguramente no es mortal, ¿no? Y si esto, con un ejemplo un poco extremo, que es este de los virus, lo extrapolamos a absolutamente todos los trabajos que podemos hacer con diseño, claro, ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene al alcance de su mano herramientas sencillas de diseño, ¿no? Desde PowerPoint mismo, Word, sin mentiras, pues te puede servir para hacer diseños simples o pequeñas esquemas o infografías, pero tenemos Canva, tenemos Genially, tenemos Powtoon, tenemos cientos de herramientas online, desde gratuitas hasta de poco pago, Ujú. con las que podemos elaborar diseños. Y entonces estamos viendo muchos diseños por el mundo y hay algunos que, madre mía, es de verdad. No, no. Pero herramientas, que diga, te iba a decir, diseños que hay por el mundo que, Bueno, ¿eh? diseños que vemos cada día en las redes Pero que sociales, hayan diseños. utilizado estas herramientas además o que no han Sí, acudido a no, utilizarlas. diseños a ver, estas herramientas que están muy bien, tienen plantillas Sí. prediseñadas. Bueno, que si tú copias la plantilla o adaptas la plantilla a tu texto, pues ya está, ¿no? Las plantillas vienen prediseñadas, pero claro, como todo, si tú utilizas la plantilla prediseñada, pues va a haber 400 personas que van a tener la misma plantilla que tú. Ujú. Lo bueno de estas herramientas es que tienes muy fácil el encontrar iconos, el cambiar colores o tipografías diferentes, etcétera, o el añadir fotos, pero claro, luego hay que diseñar. Luego tienes Claro. un lienzo y esto es como un cuadro, o como cuando se diseña con otro tipo de herramientas más profesionales, ¿no? Tú tienes el lienzo en blanco y tienes que llenarlo de cosas. Es como ahora, ¿no? El hype este que hay un poco en utilizar las imágenes estas licenciadas del Meet. ¿Sabes? Las que te digo que es que las veo ya hasta en anuncios de banco, las veo en todos los sitios, es que es Las una del pasada. MIT, Sí. están las de la NASA, bueno, mira, hoy mismo acaba de liberar la BBC su banco de sonidos, entonces, con todas estas herramientas o bancos, ¿no? Que son gratuitos, que está fantástico porque nos permite trabajar nuestra creatividad para hacer otras cosas, si no trabajamos un poquito el diseño, y aquí es donde yo creo que este libro Ajá, es la clave entre, bueno, pues hacer un Word simplón a meterle formato a un Word. claro. Y formato bien hecho. ¿Cómo se hace un formato bien hecho? Bueno, pues Ujú. este libro nos da las claves para poder diseñar, Qué bueno. bueno, poco a poco un poquito mejor. Yo, en mi experiencia con el diseño, que bueno, últimamente es bastante, es verdad que es algo que se aprende, que se puede aprender, que aprendes las claves, ¿no? Igual que aprendes en una fotografía, o que puedes aprender algo de fotografía, composición fotográfica, y que tus fotos van a cambiar de 0 a 100 solamente con haber hecho un pequeño curso de Sí, sí. composición, pues yo creo que el diseño nos pasa un poco parecido, que nos podemos inspirar en otros diseños que otras personas ya han hecho y adaptarlos a lo que cada uno necesitamos diseñar dentro de pues, nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un pelín de conocimiento previo, pues eso, sobre líneas, sobre luz, qué significa, qué nos aporta la simetría en un diseño, o qué nos aporta, cómo podemos configurar un espacio para que lo importante sea lo que está en una parte del espacio y el resto pues sean temas secundarios.
Me Me parece estás dejando por me estás dejando por el suelo. Este libro me parece brutalísimo. Me Y estás os dejando voy a enseñar para que veáis, a ver si se... ahí. Los de YouTube, por ejemplo, ahora, y si no, corred a YouTube. Cada capítulo tiene un poquito de teoría, no muchísima, pero un poquito de teoría, un poquito de literatura, incluso con biografías de diseñadores o ejemplos, y luego tiene un montón de fotos y de ejemplos. Fotos, un poquito de teoría, fotos y ejemplos. Y yo creo que con esto las bases del diseño están. Pues bien, Y os lo recomiendo mucho, mucho. lo tendré en cuenta también, porque yo muchas veces soy de los que se encuentra con el lienzo en blanco y Ya. empiezas a mover cosas hasta que dices, uy, mira, ya me gusta. Bueno, en realidad esto es lo mismo que cuando haces una charla, que puede ser que te quede bien, puede ser que sí, pero en realidad uno debería de colocar los diferentes elementos dentro de su charla, introducción, desarrollo y conclusión, siguiendo un esquema, tu esquema, ¿no? Pero siguiendo Sí, un esquema para que el recorrido que tus oyentes van a tener sea el que tú quieres que tengan, y en un diseño exactamente igual. claro. Muy bien. Bueno, pues anotado queda. Y yo si me dejas ahora, pues bueno, pues voy a hablaros de mi segundo libro, que yo creo Dale caña. que es de los, bueno, yo creo que clásicos, ¿no? Dentro de lo que es el tema del pensamiento sobre temas de comunicación, pero sobre todo de cómo elaboramos ese pensamiento, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros, que es el libro de Kahneman, de Daniel Kahneman. Es de 2016, es pensar rápido, pensar despacio. Y bueno, y básicamente Kahneman habla de que tenemos dos sistemas de pensamiento, ¿no? Tenemos un sistema 1, un sistema 2, el sistema de pensamiento rápido, que es automático, que es emocional, que no requiere de esfuerzo mental, que saca conclusiones de manera automática, que es responsable de crear sensaciones, intuiciones e intenciones erróneas. Es decir, que en muchas ocasiones dices, me muevo por intuición o voy a hacer esto. Y a mí esto precisamente muchas veces sí que es cierto que te dejas llevar por ahí, pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso de Google sobre temas de análisis de datos y, claro, es una de las cosas que también te dicen, ¿no? El tema de esa intuición a la hora de hacer, depende de qué tipo de valoraciones, no es válido. Es decir, tú te tienes que guiar, ¿no? Por los datos, por esa conclusión, por esa racionalidad. Y es un poco donde va ese sistema 2, ¿no? Del cual habla Kahneman, ¿no? Que es un pensamiento, evidentemente, más lento, que es reflexivo, que es racional, eh, que evidentemente requiere mucho más esfuerzo. De ahí que en muchas ocasiones a la hora de tomar determinadas decisiones, no es que yo me guío por la intuición, no, es que muchas veces es un poco también de pereza mental, ¿no? A la hora de querer reflexionar sobre algo, ¿no? Sobre esa exigencia. En muchas ocasiones ese pensamiento rápido, ese pensamiento reflexivo, esa diferencia entre los dos, sí que es cierto que a la hora de tomar determinadas decisiones sí que podemos tener más premura o menos premura a la hora de tomar una determinada decisión, pero no por ello quiere decir que sea intuitiva o que sea reflexiva, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Es decir, hay veces que podemos tomar una decisión rápida, pero la hemos reflexionado, la hemos razonado, con lo cual estaríamos utilizando ese sistema 2. Yo creo que ese sistema 1, ese pensamiento rápido, intuitivo y demás, pues en muchas ocasiones son muchos los sesgos, ¿no? Los que nos influyen, ¿no? A la hora de tomarlo. En Kahneman yo creo que hace un recorrido muy bueno, ¿no? Por muchos de los sesgos cognitivos que podemos tener, ¿no? Como el sesgo retrospectivo, ¿no? Decir, hostia, es que yo es que me fío de mi propia experiencia, ¿no? En muchas ocasiones a mí me ha pasado, ¿no? Esto, ¿no? O tenemos ese pensamiento de poder hacer todo y que esa comprensión que viene dada de la experiencia
viene evidentemente de ese reconocimiento de patrones, ¿no? Cuando nosotros estamos reconociendo un determinado patrón es cuando entendemos algo y por lo tanto es ahí donde precisamente esa experiencia nos sirve, ¿no? Cuando también tenemos sesgos pues, con determinados tipos de anclaje, ¿no? Si nosotros tenemos, no que sé, respecto del precio de algo, pues no sé, no sabes el por qué, pero lo tienes en 5, si te lo encuentras a 10, dices, uy, qué caro que es, ¿no? Está al doble de cuando realmente es un precio más que adecuado en ocasiones, ¿no? Por lo tanto, ese efecto anclaje también puede tener, te puede tener muchísima importancia. Yo creo que Kahneman en este libro nos ayuda también no solamente a entender esos sistemas de pensamiento, ¿no? El intuitivo frente al reflexivo, sino que además yo creo que ofrece claves también para poder comunicar mejor. Es decir, a la hora de poderlo hacer, es un poco de dar la pauta también hacia dónde quieres que sea algo más rápido o más razonado, ¿no? A la hora de dar como mínimo los recursos o las claves para poder hacerlo. ¿Cómo crees si tú, por ejemplo, detectas un sesgo cognitivo en alguien, ¿no? Que no está entendiendo lo que tú estás queriendo decir o no ves que no estás llegando y detectas que es por alguno de estos sesgos cognitivos, ¿cómo puedes hacer sobre la marcha para hacérselo ver que están siendo objeto de o están siendo sujetos, están teniendo un sesgo? Bueno, la verdad es que dependiendo, ¿no? del tipo de sesgo que pueda haber. Hay algunos que son muy complicados, ¿no? de corregir, es decir, el de autoconfianza, ¿no? El de yo ya lo sé, yo esto, a mí qué me vas a decir, en muchas ocasiones es muy complicado, sobre todo incluso cuando tú le estás ofreciendo algo razonado, le estás ofreciendo datos de que por ahí no va la cosa, cuando realmente su creencia la tienes en otro, la tienes en otro sitio. Es un poco lo que ocurre con todo el tema de las fake news, ¿no? A la hora de creerse determinadas historias, ¿no? Sobre todo conspirativas a la hora alrededor de determinados temas y demás, que por más información que tú les puedas estar ofreciendo, pasan. Es decir, yo hace poco hablaba con una persona, además una persona mayor que está cerca de los 80 años, que no se quiere vacunar, que que eso de las vacunas le explicaba, le decía, bueno, pero bueno, si es que realmente están funcionando, ¿no? Es decir, los casos positivos en residencias de tercera edad, que es donde ya prácticamente está vacunado el 100% de la población, han descendido bruscamente. Es decir, que mejor ejemplo... Son residuales o los que mejor, hay, desde luego, no se mueren. Lo importante es que los pocos que hay no se ponen muy malitos. Pues por más que le intentaba explicar eso, me decía, bueno, pero eso ya porque el virus está pasando ya y entonces ya no tiene efecto. Entonces, o sea, se montan su propia historia dentro y entonces ese exceso de confianza o ese sesgo de confirmación, ese cherry picking, ¿no? que podemos hacer. Muchas veces cuando haces un análisis, muchas veces vas buscando o van buscando un dato que realmente esté confirmando aquello que tú estás pensando. No es aquello de que tú elaboras una teoría, una hipótesis, ¿no? Voy a elaborar, yo tengo esta hipótesis, voy a coger los datos posteriormente y voy a comprobar si la hipótesis es cierta o no es cierta, ¿no? Y a partir de ahí un poco con lo que yo tenga, ¿no? En muchas ocasiones encuentras una mínima correlación en no sé qué datos y dices, ¿ves? Porque esto me está indicando a mí que está ocurriendo por esto, ¿no? Y por esto otro, y por esto otro, y por esto otro, ¿no? Ese cherry picking, ese sesgo de confirmación, ¿no? A la hora de poder coger. La verdad es que poder combatir estos sesgos, como decías, es complicado. Es complicado porque en muchas ocasiones estás atacando el propio sistema de creencias, ¿no? de una persona, de su propia experiencia vital, ¿no? A la hora de poder hacerlo, o como mínimo de que esa idea o de que esa experiencia vital, aunque no haya sido vivida en primera persona, sí que es cierto que la ha interiorizado como tal. Que en muchas ocasiones también ocurre, ¿no? Es decir, que me estás explicando que eso no es cierto. Sí, porque a mí me... Y muchas veces... A mí Sí, me... porque a mi amigo Pepito... Sí, porque a veces, pero a veces te callas y dices,
es que tú lo estás dando por cierto, pero es que no es cierto. O sea, es que sé de buena tinta que no, que no es verdad, Ya, ¿no? ya, Es ya. decir, tú has interiorizado una experiencia que no es tal. Entonces, el querer, como mínimo, tener en cuenta todo esto a la hora de comunicar, yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque sobre todo un poco te puede ayudar a prevenir efectos negativos de una comunicación a la hora de poder hacer un planteamiento correcto, ¿no? A la hora de enfocar correctamente hacia una idea, hilvanar una historia, hacer el marco adecuado, utilizar la analogía, un poco lo que hemos visto del libro anterior, ¿no? Pues con este un poco lo que te puede ayudar es todo lo que puede venir por detrás, ¿no? Es decir, esos efectos secundarios no deseados que puedes tener, y entonces sobre todo intentar forzar quizás un tipo de pensamiento u otro a la hora de poderlo hacer, ¿no? Entonces, con esa imagen más visual muchas veces provocas un pensamiento rápido, ¿no? A la hora de que sea más cognitivo, más intuitivo, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de querer generar ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque puedes liberar quizás ideas que no sean las adecuadas, Ya. ¿de acuerdo? Yo creo que en ese sentido está muy bien. Pues me parece súper interesante, Carlos. Ujú. Lo que pasa que, Me han bueno, entrado unas ganas locas de leerme los 2 libros que me has propuesto. No sé qué voy a hacer con mi vida. ya, sí, yo me propongo, yo tengo una lista muy larga, muy larga, muy larga, muy larga de libros, porque además voy mirando y en muchas ocasiones me los voy apuntando y vas diciendo este, pero bueno, ahora mismo tengo comprados y pendientes de leer, tengo muchos, la verdad es que demasiados. Entonces ya cada vez me pienso más qué libro comprar, porque no puede ser, porque hay muchos que se te quedan en el tintero y es una pena porque yo creo que ofrecen, pero a mí me llaman tanto la atención, depende qué tipo de libros, ¿no? Sobre todo cuando me van llegando quizás novedades editoriales o cuando ves alguna reseña o cuando alguien te habla de algún libro, sobre todo si encaja en Claro. determinadas temáticas. Dices, ostras, este me lo apunto, ¿no? A ver si tengo un rato y puedo leérmelo, puedo... Y además, a mí me da mucha rabia porque los tienes ahí, los tienes pendientes de leer y cuando dices, bueno, el próximo que me voy a leer es este. Y justo antes de que vayas a abrir la primera página, plaf, entra otro de Sí, lleno suele pasar, un y te clásico, rompe, eso es un clásico. y te rompe la lista o sencillamente, no es que te entra otro, es que sencillamente llegas al final del libro y dices, y antes de coger el que ya tenías programado, dices, ostras, es que... A mí este año me ha pasado una cosa curiosa. La verdad es que los designios, ya sabes, son inescrutables. Sí, sí. Yo normalmente las clases de la universidad doy clase de comunicación en 2 grados diferentes. Las suelo preparar con bibliografía externa toda, pero bueno, pues evidentemente referenciando que por eso son clases universitarias, basado todo en estudios científicos, etcétera. Pero nunca he utilizado un libro de texto como tal. Ujú. Y no lo he utilizado porque, bueno, pues ya desde mi época de estudiante creo que sobre todo llegando a la universidad es más interesante exponer al alumnado a diferentes autores que solamente tengan una única referencia, ¿no? Por más que sea un libro de texto que esté pensado razonablemente para esa asignatura, etcétera. Ostras, y sin embargo este año, por mediación de un colega que da clases también de comunicación en una universidad en Nebraska, viendo su bibliografía, a la que me pasó bueno, pues todo el temario de su asignatura, incluida la bibliografía, digamos que intercambiamos nuestros respectivos temarios Ujú. y di con un par de libros que me tienen enamorada totalmente. Ah, Porque están bueno, están tan actualizados que hablan de TikTok, no te digo más. mira, claro. Eso está bien. La verdad es que cuando encuentras algo
súper actualizado y sobre todo que te llama la atención en lo que está Pero no, esto es ocurriendo un libro, en esto más ese que todo momento. es un libro de texto universitario, ¿eh? No Sí, es un sí. libro que yo no recomendaría este libro en el podcast, pero sí es verdad que me ha llamado la atención, bueno, que este año he tenido que leer algo de más porque, bueno, pues toca reciclarse, actualizarse, sobre todo en algunos temas. Y la verdad que para mí, no entiendo tampoco mi vida sin leer permanentemente incluso 2 o 3 libros a la vez, ¿no? Sobre todo si son profesionales, si son no tanto de lectura como de consulta, como Sí. digo yo, pues antes ibas a la biblioteca, ahora tienes la biblioteca a tiro de voy a consultar. Abres el libro, lo que decías tú antes, no, ese capítulo que estás buscando en concreto, ese párrafo que estás buscando en concreto, encuentras esa cita literal para luego poderla utilizar pues casi de forma literal en lo que estés haciendo. Pues sí. Bueno, Cris, creo que A tope. no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que igual Fatal. nos hemos pasado un poco, ¿no? Fatal, vamos fatal. Bueno, vamos fatal, pero era importante lo que teníamos que contar hoy. Pues sí, yo creo que ha estado muy bien. Creo que son 4 libros que yo creo que son bastante interesantes. Yo me he anotado los 2 tuyos y yo los 2 tuyos. Y a partir de ahí, pues nada, ya haremos otra sesión literaria más adelante. Eso y es. ya recomendaremos, porque yo, como te decía, no paran de entrar libros dentro del radar y van cayendo, y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Poder compartirlos. Sí, sobre todo porque además, como cada uno tenemos una visión diferente, bueno, precisamente por nuestros propios sesgos, tanto de trabajo como nuestros sesgos personales, etcétera, etcétera, al final sí que encuentro que las recomendaciones, tanto de libros como de podcast o de canales de YouTube o de series, o sea, yo me fío mucho de algunas personas que me recomiendan series, de otras no me fío nada. Pero de algunas me fío muchísimo porque me han recomendado 3 series que me han entusiasmado. Entonces, hombre, si con una puede ser casualidad. 2, bueno, si 3 que me recomiendas me parecen sensacionales, pues todo lo que tú me recomiendes me va a parecer fantástico. Y hay tanto donde elegir que al final te tienes que fiar del criterio. Esto es curación de contenido. Ahí está, tú lo has dicho, curación de contenidos. Eso es. Bueno, pues Cris, un placer como siempre haber compartido contigo la charla de hoy. Y nada, si quieres ya decir el adiós, hasta el próximo capítulo. Nos vemos claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de 4C. Nos vemos en el siguiente episodio de 4C, el podcast de cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento. Hasta la próxima.